tardes. Damos la bienvenida a nombre de la Academia de Ingeniería México a la mesa número 6 que lleva por título El financiamiento en el sector energético y la transferencia tecnológica. Comento la mecánica. Va a tener 20 minutos cada uno de los ponentes. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Okay, thank you. Bye-bye. Y de esa sesión de preguntas y respuestas las pueden realizar los participantes a través del chat. Me permito presentar al doctor Marcos Santiago Ábalos Bracho, quien es jefe de la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversiones en el Sector Energético de la Secretaría de Economía. El doctor Marcos es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Economía por el CIDE y doctor en Economía por la Universidad de ETSES, no se lo pronuncié bien. Es especialista en temas de competencia, regulación económica y organización industrial. Ha sido consultor especializado en temas de competencia y organización industrial en países de Latinoamérica como Colombia, El Salvador, Panamá, por nombrar algunos, así como ha sido consultor en organismos internacionales, entre ellos la OCDE, el BID, la ONU y la CEPAL. Ha sido profesor en el Departamento de Economía del ITAN, en el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana y actualmente en la UNAM. Cuenta con diversas publicaciones en revistas arbitradas y dentro de sus funciones en el sector público mexicano ha sido coordinador general de manifestación de impacto regulatorio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Muy amplio su currículum, es un pequeño resumen y también nos acompaña el doctor Luis Macías Chapa, quien fungirá con su servidor como moderadores. Muchas gracias, qué amable por la invitación. Gracias, doctor. Adelante. Perfecto. ¿Comienzo yo? Muy bien. Sí, doctor Marcos. Gracias. Es que cerré aquí la puerta porque ya ven que en esto del home office siempre hay ruidos inesperados. Muchas gracias. Bueno, pues muy rápido quisiera platicarles. Agradezco muy buenas tardes. Pues bueno, primero muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer acompañarlos el día de hoy en esta inauguración de este evento. Agradezco mucho la invitación a los organizadores, en particular a su presidente, el doctor Agustín Álvarez y Casa, y a su vicepresidenta, la doctora Mónica Barrera. Asimismo, aprovecho para mandarles un saludo de parte de la secretaria Graciela Márquez y del subsecretario Lunes Acevedo. Adelante, por favor. Y agradezco la oportunidad para platicarles brevemente sobre, digamos, este tema de transferencia tecnológica. Pero antes de ello, quisiera comentar precisamente uno de los temas que tiene que ver y que pasa desapercibido y que no ha sido, digamos, creo, difundido de la manera correcta. Cabe mencionar, ya lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que la ley de hidrocarburos generó una oportunidad para poder sistematizar la política de contenido nacional en la Secretaría de Economía a través de la unidad que yo dirijo. No obstante, nos dejaron, digamos, no las condiciones, no nos dejaron el andamiaje institucional que nos permitiera operar nuestras tareas sustantivas. Es decir, nos dejaron sin dientes. Entonces, en este año y medio nos hemos dedicado precisamente, no solamente a hacer un diagnóstico, sino que a generar todo este marco regulatorio, todo este acervo regulatorio que yo llamo, para que podamos nosotros operar nuestras tareas sustantivas, y entre ellas queda el tema de la reformulación de la medición de contenido nacional y que tiene que ver con transferencia tecnológica, que ahorita me explico.
es importante mencionar, en muchos foros me han preguntado por qué necesitamos rediseñar la medición de contenido nacional. Como pueden ver ahí en la pantalla, se diseñó una fórmula que no solamente tiene fallas estructurales desde el punto de vista matemático, tiene fallas estructurales, pero lo más importante que fue una fórmula que se diseñó sin ninguna política pública de contenido nacional. Es decir, la medición no tiene sentido si no hay una política de contenido nacional. Hoy ya la tenemos, de hecho acabamos de sesionar hace apenas hace apenas un par de días, el Consejo Consultivo de Fomento de la Industria de Hidrocarburos, en el cual presentamos la política pública de contenido nacional que va a regir en los últimos años de esta administración, donde ya tenemos una política y vamos a reformular esa medición. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, esta fórmula, pueden ver los elementos que están en ley, en el numerador, ¿no? Como bienes y servicios, mano de obra, también tenemos capacitación y transferencia tecnológica, más el tema de infraestructura. Como podrán ver, la idea de platicarles de manera intuitiva, obviamente esta fórmula es mucho más compleja, pero simplemente en términos intuitivos quisiera yo platicarles por qué es necesario repensarla y cambiarla. Si ustedes ven en el cuadro rojo que engloba las tres variables, esas variables no solamente adelante tienen tienen el 99%, no, te puedo regresar, por favor, tienen el 99% del gasto se reporta ahí, por condición matemática. Es decir, dejando de lado temas tan importantes como el tema de transferencia tecnológica y capacitación, donde la ponderación no importa. Entonces, en el caso de los operadores, pues no tienen incentivos a invertir, a destinar recursos en la parte de transferencia tecnológica. Me dicen por ahí que no se ve la presentación, no sé si todo el mundo la esté viendo, a lo mejor es un programa particular de la doctora. Sí, sí se ve la pantalla. Perfecto, muy bien. Entonces, esto se recae, y hay que decirlo con toda claridad, la base de esos tres bienes va más allá de, digamos, del upstream. Es decir, ahí prácticamente cabe todo, ¿no? La base que se hizo, que se diseñó en el 2015, prácticamente son actividades de Pemex y prácticamente aquellas actividades que no muerden, que no capturan aquellos bienes y servicios con mayor valor agregado. Entonces, en realidad es una fórmula en la cual con toda claridad podemos decir que hubo una simulación. Y dejando temas tan importantes, no solamente abrir mucho el espectro de bienes y servicios que no tienen nada que ver con el upstream, sino que además pues no se balancearon de manera correcta otros variables muy importantes que están por ley, que es la capacitación y la transferencia tecnológica, por ejemplo. Adelante. Entonces nos encontramos, quiero decirles, aquí hago un paréntesis, estamos reformulando esta medición, muy pronto la tendremos en el próximo año, en donde les adelanto pues que trae otras características, pero sobre todo trae mayor incentivos para el tema de transferencia tecnológica y capacitación. Ahora bien, pasando a otro tema, el tema, por ejemplo, de los 110 contratos vigentes, sabemos que vamos a ver, digamos, una gráfica más adelante donde pues tenemos lo que se ha proyectado de prospectiva en términos de inversión aprobada por parte de los operadores en los próximos 30 años. Digamos, números más, números menos, se habla de una cifra oficial por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cerca de 45,000 millones de dólares podría tener una derrama. Y de eso, ¿cuánto? Como veremos más adelante, pues muy poco en términos de transferencia tecnológica por la regulación vigente y por el mal diseño de la política pública de contenido nacional.
Aquí simplemente es importante decirlo, evidentemente nosotros no estamos descubriendo con una varita mágica cuál es el tema importante. Nos hemos puesto a la tarea de estudiar de manera profunda, digamos, casos internacionales. Aquí solamente hay unos ejemplos y ustedes seguramente compartirán conmigo que cualquier caso que sí hay diferentes mecanismos, diferentes diseños, diferentes incentivos y castigos para la política pública, pero en algo, cualquier caso que ustedes me digan de cualquier país, hay dos variables que no estuvieron, digamos, a discusión de ser parte de la negociación. Y esas dos variables fueron la política en contenido nacional y segundo aspecto, digamos, el tema de transferencia tecnológica. Ya que vas a abrir tus recursos naturales como el tema del petróleo, pues pones ahí, y más si requieres volúmenes de inversión de manera importante, pues digamos, abres el mercado a ciertas características donde pues a ti te falta la transferencia tecnológica, te faltan los montos de inversión, con el ánimo de que se quede indexada una política industrial de contenido nacional, pero también de transferencia tecnológica. Y por eso ven los asteriscos, en realidad debería de haber una tache. En México, esa parte, la política de contenido nacional y la transferencia tecnológica no estuvo en la mesa de negociación. Esa es la verdad. Adelante. Adelante. Aquí un ejemplo que vamos y que lo pueden encontrar en las estrategias. Por ejemplo, aquí las inversiones aprobadas por concepto para el tema de la metodología de contenido nacional, como pueden ver ahí, pues hay grados de libertad, hay margen de maniobra para poder ir incentivando de manera responsable, digamos, el tema de bienes y servicios con valor agregado. Todavía tenemos un gran margen para poder lograr incentivar esa política y, por supuesto, como pueden ver ahí, transferencia tecnológica y capacitación, pues prácticamente no existen en esa parte de inversión aprobada. Entonces, creo que es un buen momento para poder crear los incentivos adecuados para que esto se desarrolle. Adelante. En ese sentido, lo que tenemos que actuar de manera en un programa muy específico. La primera etapa era, ustedes saben que no hay, en los contratos, ¿no? Los operadores están obligados a presentar programas de capacitación y programas de transferencia tecnológica. Debo decir con toda claridad que no existen lineamientos actualmente sobre lineamientos técnicos de qué se debe de entender por transferencia tecnológica, qué se debe entender por capacitación. Lo único que existe es un paraguas que está en la metodología publicada por la Secretaría de Economía del Diario Oficial del 2016. Pero ahí todavía queda muy ambiguo. No obstante, el primer paso, nosotros tendríamos que orientar a los operadores de esa manera. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo les mostrara, digamos, el abanico de todo lo que presentaban los operadores respecto a programas de capacitación y transferencia tecnológica, ustedes verán que la varianza es muy grande en términos de calidad, ¿no? No había, digamos, criterios homogéneos, había cursos ajenos, aquí algunos ejemplos muy específicos, cursos ajenos a los objetivos y alcances del contrato, maestrías o cursos para estudiantes en el extranjero, taller de cuántas horas o pocos eventos académicos, y que algunos de ellos pasaban por un concepto de digamos, de transferencia tecnológica cuando en realidad no lo es. Nosotros sabemos que el tema es complejo, requiere de una especialización técnica, sabemos que no es lo mismo transferencia tecnológica en aguas profundas, en aguas someras y en aguas terrestres. Por eso es que estamos dando una discusión con toda la industria, con la academia, para poder
llegar a buen puerto de estos lineamientos que se van a publicar el próximo año. Pero antes necesitamos tener una guía para garantizar que lo que está ahorita, digamos, en la normatividad se pueda cumplir, y eso no sucedía. Entonces, por eso la guía, donde esta guía, digamos, tiene 3 elementos que voy ahorita a profundizar, donde pues ya está indexada esta guía a unos retos tecnológicos publicados por la CENER. Hay mecanismos de aprendizaje muy claros, y aquí necesitamos de alguna manera revalorar, repotenciar y ubicar en este círculo virtuoso que vamos a ver más adelante, por ejemplo, a las instituciones de educación superior, a los centros de investigación, a los colegios, asociaciones, etcétera, necesitan jugar un papel crítico en esta derrama que puede haber de transferencia tecnológica, y que además es algo que va muy de la mano conforme a las mejores prácticas internacionales. Adelante. En la siguiente lámina, la guía en concreto, ¿qué es lo que hace? Orienta a los operadores sobre lo que es una interpretación, no es una obligación, porque no hay lineamiento, los estamos construyendo, en términos de lo que deberemos, de lo que la unidad a cargo de mi persona es lo que estamos entendiendo, y además estamos pidiendo, porque es una tarea de política pública que además creemos que es muy importante para seguir avanzando, para seguir desarrollando el mercado interno, y que esto pueda permitir, cuando observemos realmente que haya una derrama, digamos, de contenido nacional en una política sistematizada, integral de contenido nacional, y podamos ver transferencias tecnológicas. En la medida que eso suceda, estoy convencido que seguramente eso va a traer nuevas inversiones para el sector. Entonces, la idea es optimizar y reducir los tiempos de análisis. De verdad que no teníamos, digamos, simplemente la unidad de contenido nacional era vista como un trámite. Hoy no es un trámite, es una unidad que analiza, que se mete y sobre todo pues, hace cumplir la normatividad vigente. Entonces, esa es la parte que nosotros estamos, y que eso es lo que da claridad de esta guía. Adelante. Rápidamente les enseño cuál es esta lógica de la guía. Aquí, de una manera, espero que sea sencilla y que es pública, digamos, infografía resume de alguna manera cuáles son los componentes importantes de esta guía, ¿no? Primero que nada, antes no se hacía, es importante identificar para qué queremos transferencia tecnológica. Es decir, no solamente poner en la mesa algunas opciones, no. Hay una política pública donde necesitamos que esa transferencia tecnológica sea una realidad. ¿Y cuál es esa? Esa matriz de transferencia de retos tecnológicos ha sido identificada por CENER, ¿no? No solamente, sí, desde luego, es una matriz de necesidad tecnológica principalmente para Pemex, como ha sido la política, digamos, el centro, la política energética de la presente administración. No obstante, también hay retos muy importantes para los propios operadores y para los propios, para la propia proveeduría. Lo que queremos es que nosotros lo vemos, esta oportunidad, que esta derrama, digamos, de transferencia tecnológica vaya más allá de lo que en un principio se pensó y que no se cumple, digamos, en esa parte. Entonces aquí podemos ver, y luego viene el tema de mecanismo de transferencia. Aquí los tratamos de aclarar, tratamos de dar unos ejemplos muy específicos en esa parte. Después, donde entra la colaboración de las instituciones de educación superior, después los cronogramas y proyecciones, dándole más formalidad, más claridad a estos programas que eran simplemente como un trámite, y la visión de beneficios. Simplemente es muy importante tener que es un juego de ganar para todos, ¿no? Y después, obviamente, pues tendremos que medirnos y tenemos que comprobar su ejecución. No tenemos que nada más aprobar y simplemente ya no darle un seguimiento. Y eso es lo que no se hacía
digamos, en la administración pasada. Y aquí vemos, entonces, ¿cuál es la idea? Un ejemplo, digamos, las ciudades tecnológicas identificadas por CENER, por ejemplo, traen 5 objetivos muy claros, ¿no? Que es incorporar reservas, producción de hidrocarburos, el tema de la confiabilidad y seguridad de las operaciones, fortalecer las competencias, sobre todo capital humano, y la máxima rentabilidad, en donde, digamos, esa es la parte, ¿no? Y eso nos lleva a algunas necesidades tecnológicas, ya en específico, por ejemplo, incrementar, intensificar la actividad exploratoria, la medición de hidrocarburos, la caracterización de yacimientos, digamos, entre otros aspectos importantes. Adelante. Entonces, la idea, aquí ya de manera resumen, esto es lo que nosotros visualizamos, esta idea que estamos tratando que la normatividad vigente es ambigua, pero al menos estamos que la guía converja a este círculo virtuoso y que además nosotros este círculo virtuoso pretendemos efectivamente que esto ya sea una normatividad muy clara, sin ambigüedades y transparente para todo mundo. Entonces, empezaríamos por el tema de los retos tecnológicos, de la cadena de valor. Sabemos que puede beneficiarse, que además fue el espíritu de la ley de hidrocarburos PEMEX en algún tipo de transferencia. Los centros de investigación tienen que jugar un papel muy importante. Centros de investigación, me refiero, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Petróleo, el CENAM, en la Secretaría de Economía, entre otros, digamos, aprovechar esos brazos tecnológicos que hay gente con capital humano muy importante, pero que también pueden ser partícipes de esta derrama de transferencia tecnológica para el bien de la industria. Pero queremos ir más allá. O sea, esto estoy pensando en los centros de investigación, tienen que ser transmisores y las instituciones de educación tienen que ser receptores. Pero eso de ahí tiene que haber, eso también, esa derrama, no nos queremos quedar en esa primera parte de este círculo. Queremos quedarnos en la parte de la oferta. Queremos quedarnos en la parte, ahí de la oferta son las áreas donde podemos generar las oportunidades para la proveeduría, en donde y se beneficien principalmente las pymes. Digamos, el tema de experiencia del sector, técnicos especializados, centros tecnológicos, desarrollo, proyectos de base, tecnología, investigación en desarrollo, unidades de docencia, certificaciones, consultorías en gestión de calidad de procesos, entre otros aspectos. La idea es que este círculo que ustedes ven ahí, tenemos que aterrizarlo en una normatividad que la Secretaría de Economía tiene la atribución y que podemos, digamos, tener buen puerto el próximo año, en los primeros meses, ya tener estos lineamientos técnicos previos a una guía donde estamos platicando con la industria, estamos platicando con cada uno de los agentes económicos para poder motivar y que además sabemos que la transferencia tecnológica y capacitación pues se van a pedir en una etapa donde, digamos, exista el famoso win-to-win para todos, ¿no? No es una parte, necesitamos, como se ha visto en las mejores prácticas internacionales, la transferencia tecnológica y la capacitación no son temas de costos, son temas de inversión y es donde necesitamos cambiar ese clip, ¿no? Tanto en la política pública como en la parte de todos los agentes que estamos involucrados en la industria energética en particular, que hoy me toca hablar sobre la industria de hidrocarburos. Esquema similar estamos pensando para la industria eléctrica. Adelante. Eso es, entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? Y con eso termino. Entonces, esta guía, en estos meses estamos promocionando, estamos capacitando a la gente en este tema. Hemos tenido ya colaboraciones con Tamaulipas, vamos a dar una capacitación con Puebla, ya la dimos en Tabasco, con Tamaulipas, con Campeche estamos en pláticas, donde sobre todo en la zona petrolera necesitamos que ahí quede, creemos nosotros que un gobierno transparente y eficiente
es dar a conocer sus criterios y sus razonamientos, y sus criterios técnicos y económicos en términos de teoría económica que norman las decisiones, en este caso particular de la unidad. También, entonces, vamos a ver un cambio en metodología de la medición de contenido nacional. Paralelamente vamos a trabajar y esos lineamientos que aquí falta poner, pero estaremos lineamientos de transferencia tecnológica, no quedarnos en una guía en esa parte. Y todo eso lo van a ver ustedes publicado muy pronto, el tema de digamos, en las estrategias que vamos a publicar en diciembre. Eso es lo que tengo en mente. Muchísimas gracias y con mucho gusto estoy a disposición para cualquier pregunta o cuestionamiento. Gracias. Gracias a usted, doctor Marcos, y muy buenas noticias que nos trae a este evento. Y todos que las preguntas y respuestas serán al final. Para continuar, los dejo con el Macías. Sí, perdóname. Sí, adelante. Como ustedes, Vamos a tener Gracias, ahora vamos a tener la participación del doctor Robert Krohol. Me voy a permitir dar una breve mini biografía de su extenso currículum. Es ingeniero mecánico con doctorado en la misma especialidad. Actualmente es el director ejecutivo de la Academia de Ingeniería de Canadá. Tiene una vasta experiencia de trabajo de casi 4 décadas con colaboraciones entre la industria, la academia y el gobierno que abarcan diversos temas tales como telecomunicaciones, comercio electrónico, nanotecnología, industria aeroespacial, energía nuclear, Internet de las cosas, inteligencia artificial y ciberseguridad. Ha ocupado importantes puestos ejecutivos en más de 20 organizaciones y después de esta breve introducción tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Krohol en nuestro congreso y ahora le cedemos la palabra al doctor Krohol. Dr. Macías, thank you so much. Muchísimas gracias. Simplemente para asegurarnos de que... Okay, thank you very much. Well, and I guess it's buenas noches from here. It doesn't look like it from my background, but it's very dark. I assume it's a little lighter there. I will, and thank you so much for the opportunity to come and provide you a little oversight of the Canadian energy industry, where we've come from and where we'll be going. So I have a presentation here, and let me just make sure I can share that from my screen. I believe you have that available. Yes, we can see it. You can see it. I don't have the full presentation mode, but I think I may have to work with that from what I can see. So let me just jump here. This is going to be a very quick and high-level presentation. I don't regard myself as an energy expert, although over a rather long career, I have worked on many of the projects that we'll be talking to in various ways. What you'll see on this first chart, energy is extremely important to Canada. It's very important for employment, for economic growth, for our exports, for our research and development, and for a country that is, with 37 million people, 39th in the world by population, we are the 6th largest producer, 4th largest net exporter, and 8th largest consumer of energy. So we're very much an energy-focused country. But it's more than just the economic statistics.
energy is absolutely central to our relations between our indigenous communities, the First Nations, Inuit and Métis, and the governments and companies, for reasons you'll see as I go through the presentation. Energy is a provincial area of responsibility. So there is always great debate between the provinces and the federal government around energy policy. Energy is what has driven an awful lot of the economic development in the country. And in fact, as the population has moved west and north, it's driven population movements. And so we can really say that energy has been central to the development of the Canadian nation. We are very fortunate. We have a broad range of energy options. And what you'll see here is the list of areas. Some of them are because we happen to be in an area of the planet that has a lot of these resources under the soil or with the water. And some of it is because of decisions to develop technologies such as nuclear energy that we've done largely at the beginning in conjunction with the United States and with Britain. Of course, one of the big challenges that we have now is how to bring all of this into a sustainable environment and towards a net zero greenhouse gas. And the Academy of Engineering did a major project that was published in 2016 looking at how we could meet the Paris Accord requirements by various different paths and investments and develop the models for that. Of course, on the other side of the register, Canadians are huge consumers of energy. You'll see on this chart with Canada at, I think, number 4, and Mexico down at a much more reasonable level of energy consumption. And we do have some excuses for this. It's only -6 outside at the moment, but it will drop to -30 in a few weeks' time. And it will hit +30 and high humidity a little later. So we do have a climate to deal with. Very big geography that drives a lot of our transportation costs. And I will talk a little bit about distribution and demographics. But we also have a very energy consuming lifestyle that is one of the reasons. So when we're looking at greenhouse gas reductions, one of the big options for us is just to use less energy, like most of the rest of the planet. Innovation offers many opportunities to do this, and the Academy has just had a big conference on ultra-low energy housing. We're looking at electric vehicles, electrification of transport, green aviation, hydrogen fuels for aviation. So there are many ways that we can go. It's mostly a question of finding the investment and the will to go there. When we talk about energy in Canada, we're very proud of our nuclear and very proud of our hydro. In actual fact, almost 60% of our energy is hydrocarbons that we consume, although in terms of energy generation, it's about 75% generated by hydro and nuclear. So, and that mix of energies varies massively across the country, as you will see. Whoa, sorry, I just touched a button I shouldn't have touched. Yeah. I wanted to start, I'm going to run through where we are on a number of our energy types, and thought I would start with coal. Coal has been very important to Canada for energy generation, and it's one of the highlights of our being able to bring certain fuel usages under control. And in fairness, we don't have a lot of the world's coal, but our coal production peaked in the late 90s, and several of our provinces used well over 50% coal for their energy generation, which was a massive greenhouse gas footprint.
by 2014, Ontario, our biggest and most industrialized province, completely eliminated coal from the energy production mix. And the second largest province for energy for coal consumption, Alberta, will do it by 2030. But over 50% of our coal isn't used for energy anyway. It's used for steel making and as metallurgical coal. There are people who are hoping to bring coal back in terms of coal gasification with CO2 capture. We'll see how that goes. It's an area of investigation. Canada in the oil and gas field, which very lot of commonalities, I guess, with Mexico in this, but we have really two main sources. One of them, which I will call traditional oil and gas, and the other, which you hear a lot more about, which is the oil sands. So we started producing oil in Canada in the 1850s, one of the first places, certainly in North America, to do it. But it took about 100 years before this really took off as a major find, and that was just after the Second World War. Today, we're the fifth largest producer of natural gas, sixth of crude oil. And the oil sands in Alberta are the third largest reserves in the world after Venezuela and Saudi Arabia. We have some others, but 97% of the 170 billion barrels are oil sands. It's very expensive to dig this out. It gets even more expensive when it drops to -40 and -50 in the oil sands in northern Alberta, and it goes like steel. So 325 billion invested to date. And then the other oil fields, the other major oil fields, are off our east coast, off of Newfoundland and Nova Scotia. And you are very familiar with undersea drilling. It's about 80 meters deep on the banks where they drill. That's not the problem. The problem is the platforms are designed to withstand a 1 million ton iceberg. So it's a game of iceberg dodging. We do import quite a lot of crude oil, and that's because our refineries across the country aren't necessarily matched to our production across the country. So we actually import quite a bit of oil from Saudi Arabia and the US for our East Coast refineries, and that's a whole big political discussion. Most areas of the economy, we've dropped our greenhouse gas emissions related to oil and gas, except transportation. And so there's huge opportunities there for electrification of vehicles. One of our biggest engineering projects at the moment is this $40 billion LNG plant on the West Coast. And again, that's being developed in close partnership with the First Nations in the area. And you'll see down below that crude oil and natural gas are really the two big areas for Canada. I'll bring your attention just quickly to the little image on the upper right. Some people haven't seen oil sands, so that's the difference between what we're producing between conventional and oil sand oil. It looks pretty much like the stuff you put down on your roads. And so the whole process of extracting and transporting that is quite tricky. So one of the things that's interesting in Canada, you'll see if you look at our top 10 power stations, none of them are coal and none of them are oil or gas. They are all either nuclear or hydroelectric. The second thing you'll notice is that they are all at least 30 years old. So the golden era of building big power plants in Canada was through the 70s and 80s. And one of the questions is, are we able and willing to wind up and do that again as we move to a more electric economy? Canada has a huge amount of fresh water. It's one of our great gifts. And so we've been making hydroelectricity ever since we had a generator to connect to a water mill.
And for 15 years, everybody knows Niagara Falls. Niagara Falls was the world's biggest electrical generating station, but that was dwarfed when our province of Quebec decided in the early 70s to start building out the James Bay project, which now overall has a 16,000 megawatt capacity. It was also a major breakthrough in treaty rights with the Cree communities and the Inuit, the northern and the more southern indigenous groups around the James Bay. The other place we have a lot of hydroelectric power, for those of you who know British Columbia on the west coast, is very mountainous and very wet, and there's a lot of power. The nuclear industry, as I mentioned at the beginning, really got started during the Second World War for military reasons, and right after the war, the sort of atoms for peace, and we started producing non-enriched uranium heavy water power stations. When you look at that little picture, that's the Bruce B complex, and right over to the left is a little tower. That's the heavy water upgrader unit that I was the project manager for in my second job out of university. So we've had 18 commercial CANDU reactors in Ontario and one other in the province of New Brunswick since the 1970s and 80s. But we haven't built one since. So it's more likely if we build more nuclear capacity that we will do that with more modern, more recent technology. There's also a big interest in Canada in small modular reactors. Now they're called small, although their megawattage is like half or a quarter of one of these stations. And we are the second largest producer of uranium after Kazakhstan. So we have the fuel for them. It's a question of public acceptance, investment dollars, long-term management. Of course, a lot of the focus these days is on solar and biomass. Wind energy is the most successful of those within the Canadian context. We have a lot of trouble with sun, so we're not doing as well on the solar side. And a number of our utilities are up to around 7% in terms of wind power. Biomass really comes out of our pulp and paper industry, and it's used more for heat. But we keep talking about how fast the growth in these technologies are, but as you saw in the earlier chart, they're a very small percentage of the overall energy mix. There are serious concerns about what happens when intermittent energy sources become more than 20% of your network, and the likely solution is that we will use water pumping as a way to moderate the loads. So the big issues for the Academy today, one of them is how we get to net zero. We've committed to being 30% below 2005 levels by 2030. There's a lot of interest in hydrogen technology and carbon capture and methane reduction, cleaning up orphan and inactive wells, which bleed off a lot of greenhouse gases, and replacing a lot of the forests and tree planting, and how that's going to come around as the climate shifts and hopefully doesn't all burn down. Another big issue for us is this strange population distribution that we have. So the little yellow map at the bottom, you'll see the colored areas that contain 25% of the population. So there's this tiny little point down here that is 25% of in the red circle, it is 25% of the Canadian population.
The green is another 25, the purple is another 25, and then the yellow is the final 25% of the population. So very thinly populated in the north, but of course that's where all the energy is. And so there's a revival of a big issue about how we can actually improve transportation, energy, and the others in a northern infrastructure corridor, which will be a major investment, $200 billion, and a major nation building. You'll also see here, and I won't go through all the details, but the big yellow area also happens to correspond to the area of the country where the majority of the population is indigenous. And the indigenous populations are tied to the country through a series of treaties negotiated either long ago or more recently. So almost all current modern energy projects have to be developed in partnership with indigenous groups. So I think I'm at the end here. Where are we going? Hydrogen economy is a very big issue. New hydro, there's a lot of untapped water potential. We might build new nuclear power stations, but it takes a long time to get the approvals through. It's not clear if that's a viable path. Small modular reactors may be more acceptable. We will continue to grow the wind and solar, hopefully faster. And we see a lot of potential in carbon capture and storage technology. And the low-hanging fruit for Canada is to reduce the methane gas emissions by 45% by 2025. The problem isn't just a Canadian problem. As I've hopefully illustrated, Canada has options. We have different things that we can do, and we need to make up our minds and invest to do them. Many other countries in the world don't have all of those options. So a lot of the technology, there's a big market out there for sustainable technologies in the energy field, and Canada hopes to be a leader in those. So I'm sorry that was a very fast fly through many topics, but that was my presentation. If you have any questions, thank you. Many thanks, Robert. I'm sure there are several questions that Dr. Morillon and others have, so depends. ¿Cómo quieres proceder, David? What shall we do now, David? Well, we receive... Está una de las pestañas ahí abajo. Correcto. Algunos comentarios, posiblemente te gustaría iniciar a ti, Luis, y si no, con gusto me dirijo con algunos comentarios al doctor Ábalos. Para el doctor Ábalos, yo tengo una pregunta con respecto a cómo están pensando que va a hacer la medición de la transferencia de tecnología. ¿Qué parámetros están viendo que pudieran servir porque no es algo muy fácil de medir? Si no tiene unos indicadores muy claros, es difícil para los operadores saber si están cumpliendo o no, pero seguramente ya han pensado en ese tema bastante y me gustaría escuchar qué es lo que están proponiendo o por dónde piensan que se pudiera atender este tema. Gracias, doctor. Sí, con mucho gusto. Sí, de hecho es la parte... a raíz del Consejo de Fomento de la Industria de Hidrocarburos, se va a diseñar un grupo, digamos un working group, con gente que va a estar representada de la industria, con gente de la academia, etcétera. Se les va a hacer la invitación para que nosotros presentemos, digamos, el esqueleto de lo que estamos pensando. Efectivamente, como usted señala, no es una tarea sencilla. Llevamos ya un par de meses trabajando en ello. Digamos, por razones de queremos
No lo puedo, digamos, platicar a grandes rasgos en los temas, pero sí quiero transmitirles que tengan la seguridad que lo estamos haciendo con absoluta responsabilidad. No vamos a generar una regulación que confunda o que, digamos, vaya a complicar la situación en términos de incentivos de inversión, etcétera. No, al contrario. Es algo, y como yo lo dije en el cuadro ese que señalé, es decir, tenemos, lo vamos a hacer conforme a las prácticas internacionales, digamos, es algo, como yo lo platicaba, es muy distinto la transferencia tecnológica en aguas profundas que en aguas someras o terrestres. Tenemos ingenieros, eso me faltó comentar que esta unidad tenemos varios ingenieros petroleros, empezando por el maestro Ulises Neri, que está presente. Tenemos también geólogos, lo cual antes no estaba en la unidad, por ejemplo. Estamos haciendo el trabajo técnicamente serio. Va a llegar un momento que lo vamos a dar a conocer en los próximos meses para recibir retroalimentación. Y además, pues es algo que estamos viendo, como bien lo señalo, con experiencia internacional, pero sí siendo muy conscientes, quizá la palabra no sea la correcta, pero a mí me gusta utilizar tropicalizando para el caso mexicano, ¿no? A la realidad mexicana y que permita, digamos, esa oportunidad. Lo cierto es que sería, y eso no va a suceder, no podemos desaprovechar, hay que entender las cosas que hicieron bien y las cosas que hicieron mal. Esto ha sido reconocido por los propios operadores, o sea, no podemos que este flujo de, al menos en un escenario incluso, algunos dicen pesimista, que se llegue a dar una derrama de más de 45,000 millones de dólares en los próximos 30 años, que no se quede nada de transferencia tecnológica y capacitación. Eso sí no lo vamos a permitir, eso sí me parece un absurdo, me parece una simulación como la que se hizo, y eso no lo vamos a hacer. Entonces, pero tampoco vamos a disparar la escopeta, ¿no? Digamos, si me permiten esa analogía. Necesitamos hacerlo de manera responsable, con tema técnico, y para eso creo que estos foros a mí me permiten hacer una invitación a la propia Asociación de Ingenieros que nos puedan acompañar en esta odisea, digamos, en buen sentido de la palabra, con su apoyo técnico, conocimiento. Nosotros estamos convencidos que la política pública que se genere de escritorio no sirve para nada. Tenemos que salir, tenemos que platicar con los operadores, tenemos que platicar con los académicos, con los centros de investigación, con las escuelas, con todo ello para vernos beneficiados de su conocimiento, ¿no? En ese sentido, pero sí dejando muy claro pues, que la política pública se diseña acá en la Secretaría de Economía en ese sentido, pero seremos muy sensibles a la hora de recibir comentarios de gente experta y que ha estado, digamos, durante muchos años, y sobre todo las empresas también. Luis, mientras ves 4 preguntas que le llegan a Robert, yo voy a leer una que le hacen al doctor Ábalos. ¿Qué porcentaje de las inversiones aprobadas de los operadores petroleros esperarían que se destinara a transferencia tecnológica? Esa es una buena pregunta, y ese es precisamente lo que estamos tratando. Por eso yo mostraba el cuadro de la experiencia internacional. Hay distintos, dependiendo las condiciones, ¿no?, de cada país y las condiciones, y más ahora con el tema de la pandemia, que también tenemos que ser muy, muy responsables en ese sentido. Pues hay distintos ejemplos. Hay, por ejemplo, dos extremos, uno diría yo. Hay algunos países que le ponen un porcentaje de la inversión aprobada como total, digamos, en la total, y de ahí, y hay otros que no, que ponen, digamos, diseños de política pública que generan incentivos para que las propias operadores puedan ellos transmitir esa transferencia tecnológica. Esas reglas son las que estamos pensando y las estamos estudiando, repito, con mucha responsabilidad. Te hago una analogía, ¿no? Digamos, de lo
a mí me gusta pensar más bien en un contenido nacional de calidad, más de que porcentajes mínimos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, por darte un ejemplo a tu audiencia y a ustedes, hay, digamos, un proyecto en aguas profundas que incluso en la primera etapa de exploración superó la inversión aprobada, la inversión ejecutada superó esa inversión aprobada. Estamos hablando, nosotros, como es de conocimiento de todos, teníamos un fideicomiso que en primera instancia podría resultar una cifra muy importante, que lo es, que es de 1.200 millones de dólares, que como ustedes saben ya no existe, perdón, de 1.200 millones de pesos, y que es importante, pero es absolutamente nada en términos de lo que se ha dado inversión en esta primera etapa de exploración, nada más estoy hablando, en aguas profundas, que es 56 veces este fideicomiso. Entonces, nada más para imagínense de lo que estamos hablando. Pero solamente se va a quedar el 3% de esas 57 veces este fideicomiso. Y ese 3%, pero ese gasto que se ha dado de 57 veces lo que era nuestro fideicomiso, déjame decirte que el 86% se gastó en servicios, ¿no? Entonces, eso quiere decir, aunque es muy complejo, aguas profundas, quiere decir que incluso por el tema de la pandemia, etcétera, las mismas operadoras, pues a ellos les conviene, si algo nos ha enseñado esta crisis de la pandemia, del coronavirus, es que es esta idea de que las distancias no importaban, pues ahora sí importan y se tienen que reorganizar a nivel regional. Entonces, yo estoy absolutamente convencido que las propias operadores, ellos también les interesa desarrollar una proveeduría competitiva, ir más allá de los bienes que tradicionalmente tienen que proveer en un país. Es decir, en pocas palabras, lo que se estableció aquí, los operadores en cualquier aguas profundas o aguas someras o terrestres, siempre por llegar al país, pues hay lo que los economistas llamamos costos hundidos. Esos costos hundidos son los que tienes que absorber por venir a instalarte, y hay proveeduría que a fuerzas vas a adquirir, ¿no? Por el simple hecho de estar aquí. Y eso es lo que se puso básicamente en la fórmula. Es decir, en otros países se fueron más allá, de manera responsable, con una política pública, dijeron, no, a ver, aparte de que estos bienes vas a tener que proveer por necesidad, por costos hundidos, quiero que provean estos ciertos bienes estos bienes, ¿no? Que pongamos una política que a través de mediano y largo plazo puedan ser, digamos, se puedan proveer por proveeduría nacional. Y en servicios, el margen de maniobra es mucho mayor. Entonces, ahí es donde, con esa parte, más allá, por eso digo, más allá de mínimos, necesitamos crear una política integral de contenido nacional, y es lo que queremos, exactamente esto te lo platico, porque es lo que estamos tratando de hacer para transferencia tecnológica. Eso es lo que vamos a hacer. Pues yo no sé si vaya a ser porcentajes o no. Lo importante, lo que sí sé, es que tiene que ser responsable y tiene que generar, digamos, una proveeduría y una transferencia, no solamente a Pemex, sino también a los centros de investigación, a los centros académicos, ¿no? Y que esa parte se traduzca en proveeduría para las pymes. Eso es lo que estamos intentando y eso es lo que nos comprometemos a lograr. Luis. We have several questions for... Tenemos varias preguntas para el doctor Krohol. Agradecería si nos dan más información sobre lo que son biocombustibles en Canadá y en... Diesel. That's one. And let me give you another one so you can have both. So I missed that one. You can start with that one if you want. And so about the partnership with indigenous groups, can you give more detail if exists a consultation, dialogue, and if the government is part of the process, or is it purely between the community and the company? So biodiesel, please don't take this as being 100% accurate, but my belief is
we were looking into it as a country. We were looking into it a decade ago and did some development, but I don't think it's really moved forward for a variety of reasons. There's a lot of competition, and that just hasn't received the investment that I'm aware of. Now, we do put, there is a lot of ethanol produced that then goes into the gasoline. So, you know, I think it's moved more in that direction, 10, 15% ethanol rather than the biodiesel. But I would really have to double check that. The question regarding the indigenous groups is very interesting. You know, Canada. So we look at the indigenous groups in three sort of packets. There's about 1 million First Nations, the various Indian tribes as they were known. There's about 500,000 Métis, who were groups that really developed between the time the French settled in Canada and the British came. And it's really groups that are a mix of indigenous and settler culture. And then the other is the Inuit, of which there are only about 60,000, but who inhabit way more than half the country. So and they're all under different treaties, and you'll often find in a Canadian presentation like this, I probably should have started explaining that I'm talking to you from unceded Algonquin territory, even though I'm living in downtown of the capital city of the country, because there never was a treaty that covered the agreement over it. So there has been lots of consultation, there's been lots of dialogue, there's been lots of court cases. It involves all levels of government, all levels of industry. As colleagues of mine say, it takes up much more time and effort, and it's a bigger challenge than the technical side of many of the new energy projects. But I would say all of the new agreements are beyond consultation and dialogue towards full partnership. So there are economic requirements. You were talking about technology transfer. Yes. So big demands for technology transfer so that the indigenous groups are at the table as equal partners who understand the risks and the opportunities and benefit from them. And that's how we're going forward. And does it always work? No. Have we always acted well? No. So, Robert, but I think Robert y Marcos, les agradezco antes de que nos corten. Se quedaron muchas preguntas en el tintero, se las haremos llegar. Les agradecemos a todos un reconocimiento, se les enviará la constancia a cada uno de los participantes y se les invita a toda la comunidad. Mañana a las 5 de la tarde tenemos las conclusiones de las mesas. Gracias. Muy agradecido por las presentaciones. Muchas gracias, doctor Ruiz. Hasta luego. Adiós. Robert. Hasta luego, Robert.